Nacional y el Ministerio de Educación presentan ¡Aprendo en casa! Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Muy buenas tardes, queridos niños y niñas de tercer y cuarto grado de educación primaria. Buenas tardes, queridos padres y madres de familia. Es muy grato encontrarnos en el programa radial Aprendo en Casa. Somos Roxana y Armando y les damos la bienvenida una vez más a su espacio radial Aprendo en Casa, en donde aprenderemos de forma dinámica y significativa ciencia y tecnología desde casa, nuestro gran laboratorio, aprendiendo muchas cosas del mundo en el que vivimos. Niños y niñas, ¿están listos para empezar a trabajar? Pero antes, ¿recuerdan lo aprendido en la sesión anterior? Estoy seguro de que ya lo han recordado. En la sesión anterior de Ciencia y Tecnología aprendimos sobre la importancia del uso de las técnicas tradicionales en el cultivo de las plantas frutales de mi comunidad. Ahora les compartiré el título de la sesión de hoy. Cultivamos plantas frutales usando una técnica tradicional de mi comunidad. Atentos, pongan mucha atención. El día de hoy tenemos otro gran reto. Vamos a aprender a cultivar plantas frutales utilizando el injerto como técnica tradicional de cultivo en mi comunidad. Interesantísimo, Armando, pero ¿qué actividades vamos a realizar para lograr este interesante reto? Bueno, hoy realizarán las siguientes actividades. Primero, escribirán en su cuaderno de apuntes el problema que van a resolver y propondrán una solución tecnológica. Segundo, dibujarán el proceso de elaboración de la solución tecnológica, los materiales que van a usar y explicarán cómo van a elaborarlo. Tercero, construirán la solución tecnológica con la ayuda de un familiar. Luego, pondrán a prueba la solución tecnológica para verificar si funciona o no. Y si no funciona, harán los ajustes que crean necesarios. Gracias, Armando, por comentarnos las actividades que van a realizar los niños y las niñas. Es necesario que tengan cerca su cuaderno de apuntes, lápiz, borrador y tajador. Y no se olviden que todos los trabajos que realicen los utilizarán en la elaboración de su catálogo de costumbres y tradiciones que luego mostrarán a su profesor cuando se los solicite. Ahora pueden invitar a papá, a mamá o a un familiar para que los acompañe y disfruten juntos esta aventura
aprendiendo ciencia y tecnología en casa, tu gran laboratorio. Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes de tercer y cuarto grado de educación primaria. Aprendo en casa. Niños y niñas, ¿están listos para empezar con la sesión? Bien, nos ha escrito un estudiante sobre el huerto de su familia. Escuchemos con atención. Queridos profesores, soy Sergio y en el huerto de mi casa tengo un manzano que no crece mucho y sus hojas están siendo comidas por unos insectos. Quisiera saber cómo resolver este problema. ¿Pueden ayudarme? Si el manzano de Sergio no crece y es atacado por los insectos, no podrá dar manzanas. ¿Qué podría hacer Sergio para que su manzano sea más resistente al ataque de los insectos? Roxana, tenemos un problema que resolver. ¿Qué te parece si pedimos a los niños y niñas que nos están oyendo que nos ayuden a resolverlo? Buena idea. Niños y niñas, el problema a resolver es cómo utilizar una técnica tradicional de cultivo para hacer que el manzano sea más resistente al ataque de los insectos. Repetiré el problema. ¿Cómo utilizar una técnica tradicional de cultivo para hacer que el manzano sea más resistente al ataque de los insectos? Repetiré el problema para que puedan anotarlo en su cuaderno. ¿Cómo utilizar una técnica tradicional de cultivo para mejorar la resistencia de la planta del manzano a los insectos? ¿Anotaron el problema en su cuaderno? ¡Excelente! Ahora prepárense para plantear la solución. Con tecnología venceremos el problema. Lo lograremos. Si ya tenemos el problema, debemos de pensar en la solución. Deben de tener presente que pensar en una solución tecnológica puede implicar el uso de la creatividad y de la información. Para obtener información, pueden recurrir a la experiencia de sus familiares, al uso de libros o revistas o al uso del Internet. Por eso, niños y niñas van a hablar con su familiar para saber si conocen alguna forma tradicional de mejorar la resistencia de las plantas frutales a los insectos. Empiecen a dialogar. ¿Terminaron? Vamos a darles un momento más. A continuar. Niños y niñas, además de la información que han podido obtener de su familiar, nosotros les hemos traído un resumen de un artículo titulado Cultivemos frutales del Instituto de Desarrollo del Medio Ambiente. Presten atención y apunten las ideas más interesantes para plantear
su alternativa tecnológica y diseñarla. ¿Están listos? ¡Empecemos! Técnica del injerto. Es una técnica muy antigua, utilizada en la fruticultura hasta el día de hoy, que consiste en la unión de dos porciones de tejido vegetal viviente, de forma que se asegure el crecimiento y desarrollo de una sola planta. Se realiza con la finalidad de mejorar la calidad de los frutos, por ejemplo, lograr que maduren rápidamente, dar mayor resistencia a plagas y enfermedades, rejuvenecer los árboles y disminuir la altura de las plantas. Existen varios tipos de injertos, pero hoy hablaremos solo del injerto de hendidura o púa. Bien, para hacer un injerto necesitamos un tallo y una rama. El tallo plantado en el suelo será la planta a injertar y la rama suelta será el injerto. Al tallo plantado en el suelo lo voy a cortar a 4 o 5 centímetros del suelo. Luego le haré un corte a lo largo de su corteza de arriba hacia abajo. Ahora, a la rama suelta voy a cortarla en forma horizontal. Cuando empiece a desarrollar los primeros brotes en la punta. Finalmente, introduciré la rama cortada horizontalmente, o sea, el injerto, en el tallo cortado de arriba hacia abajo en forma de cuña. Y se amarrará de abajo hacia arriba con un plástico. Este tipo de injerto se utiliza, por ejemplo, para realizar injertos entre el manzano y el membrillo o el manzano silvestre. ¡Qué interesante! Esto les dará ideas a los niños y niñas sobre qué solución pueden plantear para el problema de hoy. Roxana, podríamos decir que ya tienen la idea de la alternativa de solución tecnológica. Esta sería, claro, utilizar la técnica del injerto para hacer que el manzano sea más resistente al ataque de los insectos. Niños y niñas, ya que tienen decidido cómo podrán cultivar el manzano utilizando la técnica del injerto, tienen que empezar a diseñar cómo lo harán, qué necesitarán, qué pasos seguirán, etc. Así es, Roxana. Por eso, niños y niñas van a dibujar cómo imaginan que se realiza la técnica del injerto, señalando los materiales y herramientas que van a utilizar. También los pasos que deben seguir, el tiempo que creen que demorarán y las medidas de seguridad que tendrán que tomar para evitar accidentes, por ejemplo, al momento de hacer los cortes. Bien, niños y niñas, empecemos a dibujar. ¿Cómo van con el dibujo? ¿Terminaron?
Entonces, sigamos. Una vez que hayan terminado su dibujo, van a hacer una lista de materiales y herramientas que van a utilizar. Por ejemplo, una bolsa plástica para amarrar el injerto, pueden usar pitas también, el cuchillo para hacer el corte, etc. Pidan ayuda a un familiar. Los dibujos de los materiales y herramientas los harán en su cuaderno de apuntes y cuando termine el programa de hoy. Ahora, nos falta escribir los pasos para ¿Recuerdan qué nos decía al respecto a la lectura? Vamos a ver. En la lectura se mencionó, primero, cortar el tallo de la planta a injertar dejando 4 a 5 centímetros del suelo. Segundo, hacer un corte vertical en la corteza del tallo de arriba hacia abajo. Tercero, cortar la rama de la otra planta a injertar en forma horizontal cuando empiece a desarrollar los primeros brotes en la punta. Cuarto, introducir el injerto en forma de cuña y amarrarlo de abajo hacia arriba con una cinta plástica. Esperar de 3 a 4 semanas para que las ramas crezcan juntas. Niños y niñas, ¿qué otros aspectos más creen que debemos de tener en cuenta cuando diseñemos nuestra solución tecnológica? Así es, tenemos que considerar las medidas de seguridad para cuidarnos de los posibles accidentes. Por ejemplo, con la cuchilla o navaja con la que haremos los cortes en las plantas. ¿Qué medidas de seguridad debemos de considerar al realizar el injerto en la planta del manzano? A ver, pensemos en algunas ideas sobre las medidas de seguridad que debemos de tener en cuenta. Conversen con su familiar sobre las formas de evitar los accidentes mientras se realiza el injerto. ¿Listos? A dialogar con su familiar. Niños y niñas, como ya se ha pasado por todo el proceso de diseño, ahora el siguiente paso es realizar la solución tecnológica, o sea, realizar la técnica tradicional del injerto. Pero este paso lo realizarán cuando finalice el programa y con la ayuda de sus familiares. Buen trabajo, niños y niñas. Lo han hecho como lo harían los sabios de la naturaleza, que utilizan la tecnología para resolver los problemas. Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes de tercer y cuarto grado de educación primaria, Aprendo en Casa. También es importante que una vez que hayan realizado el injerto a la planta del manzano, nuestros niños y niñas verifiquen si su solución tecnológica, injerto
a la planta del manzano es buena, regular o no. Para ello, observarán durante 3 a 4 semanas. Si el injerto está verde, es probable que tenga éxito y la planta continúe con su desarrollo y le crezcan las ramas juntas. Si las ramas no crecen juntas, revisa todo el proceso que has realizado para que puedan hacer los ajustes que se necesiten. Y si es necesario, consulten a algún familiar que se dedique a la agricultura para que les ayude a realizar los ajustes. No se desanimen. Recuerden que deben anotar y dibujar sus observaciones. Niños y niñas, no olviden anotar en su cuaderno de apuntes los resultados que obtendrán en la verificación del injerto de la planta del manzano, si esta fue buena, regular o no. Comenta con tu familiar y guarda tu trabajo para que lo utilices en la elaboración de tu catálogo de costumbres y tradiciones y se lo muestres a tu profesor cuando lo solicite. Estoy seguro de que lo lograrás. Queridas niñas y niños, hemos llegado al final de nuestro programa radial. Estoy muy contenta de haber aprendido con ustedes sobre la importancia del uso de técnicas tradicionales en el cultivo de las plantas frutales para mejorar la variedad de alimentos en su comunidad y el diseño del proceso del injerto en el cultivo de las plantas frutales. Recuerden que mantener intactas las técnicas tradicionales de cultivo de nuestra comunidad requiere un profundo conocimiento y respeto de las mismas. Solo así podremos participar en las decisiones de nuestra comunidad y nos hará mejores ciudadanos. Niños y niñas del tercer y cuarto grado de educación primaria. Como actividad final, desarrollarán con el apoyo de la familia las actividades del cuaderno de autoaprendizaje de ciencia y tecnología. Para los niños y niñas del tercer grado, realizarán las actividades de las páginas 20, 21 y 22 del cuaderno de autoaprendizaje 3. Para los niños y niñas del cuarto grado, realizarán las actividades de las páginas 18, 19 y 20 del cuaderno de autoaprendizaje 4. No olviden que pueden conversar con sus familiares sobre las preguntas planteadas en estas páginas. Se recomienda a nuestros colegas el uso de los cuadernos de autoaprendizaje, considerando la posibilidad de que el estudiante ya cuente con ellos. Las actividades complementarias que realices deben responder al uso del cuaderno de autoaprendizaje. Realiza el seguimiento y acompañamiento de los estudiantes y a los padres y madres de familia. Recuerda que ellos necesitan de tus orientaciones y retroalimentación permanente y oportuna. Gracias, niños, niñas y a todas las familias. Nos encontraremos
la próxima semana en el siguiente programa radial. Hasta la próxima. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.